Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, denme un momentito, chicos, por favor. Si alguien por ahí tiene mi correo y me puede escribir a mi correo si me llego a desconectar, le agradecería mucho porque pues Google Meet no me avisa cuando me desconecto, no hace ningún ruido. Entonces me quedo hablando solo luego. Entonces, si me llego a desconectar, please, avísenme, ¿no? ¿Se ve Sí, bien la imagen? sí se ve bien. Sí. Ah, ok, Sí, perfecto. profe. Entonces, nos habíamos quedado en fagocitosis el día de ayer e íbamos a empezar con pinocitosis, que pues básicamente el proceso de pinocitosis es muy similar a la fagocitosis. La diferencia principal es que para la fagocitosis pues, se generan prolongaciones citoplasmáticas que se llaman pseudopodia. En el caso de la pinocitosis no se utilizan esos pseudópodos. En el caso de la pinocitosis se generan invaginaciones de la membrana. Y esas invaginaciones pues, permiten que entre líquido del medio exterior o fluido del medio exterior. Y de esa manera la célula engulle gotas de fluido extracelular y genera estas pequeñas vesículas que van a tener pues contenido del ambiente extracelular. Por ejemplo, así es como las células de nuestro intestino logran absorber algunos nutrientes. No todos, ¿no? Algunos tienen sus canales específicos para poder ser absorbidos, como pues estos ejemplos que estuvimos viendo. Algunos tienen transportadores específicos, pero algunos también pueden ser absorbidos por pinocitosis. Entonces, la diferencia principal es que en la fagocitosis hay pseudópodos, o sea, prolongaciones citoplasmáticas para engullir material sólido, mientras que en la pinocitosis se generan invaginaciones de la membrana plasmática para internalizar fluido extracelular en pequeñas vesículas. Estas vesículas también se van a fusionar con un lisosoma para pues degradar cualquier cosa que haya entrado a la célula antes de poder ser aprovechado como nutriente. Entonces, esas son las diferencias principales. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptores. Esta le permite a la célula adquirir cantidades de sustancias específicas y va en contra del gradiente de concentración, porque logra de esta manera la célula absorber o internalizar sustancias que se pueden encontrar en muy bajas concentraciones en el medio extracelular. Y para esto, en la membrana hay proteínas que funcionan como receptores específicos que están expuestos al fluido extracelular y cuando se une una sustancia específica ocurre el fenómeno de la pinocitosis. O sea, únicamente ocurre este fenómeno muy parecido a la pinocitosis cuando se une algún ligando, alguna molécula, a un receptor específico, que aquí en la imagen están denotados por esta
pues figurita roja que en realidad es como una proteína receptora. Y lo que se está uniendo y está activando la endocitosis son las moléculas como de color morado, ¿no? Un ejemplo sería de endocitosis mediada por receptores es la forma en la que se internaliza el hierro. Entonces, el hierro en la sangre por lo general está en concentraciones muy bajas. Sin embargo, para algunas células es esencial el hierro, como para el caso de los eritrocitos. Entonces, las células de su médula, que son los precursores o las células que generan a los eritrocitos y los envían a sangre, tienen receptores específicos que reconocen a una proteína que se une al hierro, porque el hierro no puede andar pues suelto en la sangre. Se une a proteínas específicas que se llaman ferritinas. Entonces, cuando se unen, forman un complejo y este complejo activa estos receptores en la superficie de algunas células y esto permite que se internalice el hierro en las células que necesiten de ese átomo, ¿no? Entonces, en realidad, la fagocitosis también está mediada por receptores. Entonces, la endocitosis mediada por receptores en este ejemplo es para internalización también de fluido extracelular. En el caso de la fagocitosis es el único caso en el que se internalizan partículas sólidas o precipitadas más bien. Y pues les digo, también está mediada por receptores. ¿Por qué? Porque si no estuviera mediada por receptores, ¿cómo van a saber, por ejemplo, los macrófagos o los neutrófilos de su sangre qué es lo que tienen que fagocitar y qué es lo que no tienen que fagocitar? Entonces, estos dos tipos de células que están especializadas en realizar este tipo de mecanismos, también tienen receptores en su membrana. Receptores que le permiten identificar, por ejemplo, patógenos, bacterias, o células infectadas por virus, o incluso células cancerígenas. Y cuando le identifiquen este tipo bueno, en el caso de bacterias, las pueden fagocitar. En el caso de células infectadas por virus o células cancerígenas, cuando las células del sistema inmune las llegan a reconocer, lo que les hacen es inducirles la apoptosis. Le mandan una señal a la célula, una señal química a la célula para decirle, pues literal, oye, mátate, para no seguir pues esparciendo la enfermedad, ¿no? Así es como el cuerpo vence a los virus. Le dice a las células que están infectadas por el virus que cometan apoptosis o que entren en apoptosis. ¿Para qué? Para que el virus no se pueda seguir replicando dentro de esa célula, que la rompa y que el virus salga y infecte más células. Al hacer que la célula entre en apoptosis, el virus ya no se puede seguir reproduciendo dentro de esta misma célula. Pero bueno, eso es algo que no tiene nada que ver con fagocitosis, ¿no? Entonces me desvío un poquito del tema. Pero pues supongo que es interesante para ustedes en estos tiempos de COVID, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos el tema de la membrana plasmática. Vimos algunas de sus funciones más importantes. No sé si les haya quedado alguna duda con respecto a este tema, chicos. O dudas en general. Profe, Dígame. bueno, no sé si me estoy desviando mucho o tengo otra idea que nada que ver con el tema, pero por ejemplo, cuando tengo una herida, Ajá. ¿ocurre alguno de estos fenómenos en mi piel? Sí. De hecho, por eso se inflama. Digo, ocurren muchas cosas al mismo tiempo cuando tiene una herida, ¿no? Pero si llegaran a presentarse bacterias en la herida, pues macrófagos y neutrófilos van a llegar a la herida y van a fagocitar a las bacterias que estén infectando. Entonces sí, es parte de lo que pasa en una herida, ¿no? Sí. Aparte de muchas otras cosas.
No sé si con eso quedó clara la duda o si alguien tenga alguna otra duda. ¿Nada, chicos? No, profe, todo bien. Entonces, esta presentación ya se las envié. Y pues el tema que sigue está bastante pesado. Y es el de la respiración celular y fermentación. Voy a tratar de verlo lo más pues, sencillo posible para no cargarlos mucho de información. Pero pues vamos a empezar a ver respiración celular y fermentación. En este tema vamos a hablar principalmente del metabolismo, pero es importante que ustedes sepan que el metabolismo se divide en dos. El metabolismo de cualquier célula se divide en dos partes, en anabolismo y catabolismo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre estos dos tipos de metabolismo? No. ¿Nadie recuerda qué es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? Profe, yo recuerdo que en uno se liberaba como energía, ¿no? ¿En cuál de los dos? No recuerdo, tengo una idea así pero creo que es en catabolismo. Ajá, sí. En el catabolismo se genera energía, pero a través de un proceso específico. En las rutas catabólicas lo que se hace es romper moléculas grandes generando moléculas más pequeñas. Y romper esas moléculas es lo que genera energía en las rutas catabólicas. Mientras que en las rutas anabólicas ocurre lo contrario, completamente lo contrario. En las rutas anabólicas lo que se hace es, a partir de energía y moléculas pequeñas, sintetizar moléculas más grandes. Entonces, un ejemplo de anabolismo sería, por ejemplo, síntesis de proteínas dentro de la célula, o síntesis de ADN dentro de la célula, o síntesis de lípidos, o síntesis de carbohidratos o de polisacáridos. Todos esos serían ejemplos de anabolismo. Se están sintetizando moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas y se tiene que invertir energía para hacer eso. En el caso del catabolismo, que es lo que vamos a estar viendo en esta presentación, se centra completamente en catabolismo, vamos a estar viendo cómo es que nuestras células logran obtener energía a partir pues, de carbohidratos simples. Entonces vamos a ver diferentes rutas catabólicas, entre ellas la fermentación, que es la degradación parcial de azúcares y otros compuestos orgánicos, y esto ocurre en ausencia de oxígeno, y lo hacen algunos, por ejemplo, hongos, como las levaduras que se utilizan para fermentar el pan o para fermentar bebidas para generar alcohol. En el caso de la respiración aerobia, que es la que llevan a cabo nuestras células, el oxígeno es consumido como un reactivo a la par de los compuestos orgánicos que se están rompiendo para obtener energía. Y nosotros también llevamos a cabo respiración anaerobia, que es un proceso de obtención de energía en ausencia de oxígeno. Y por último, pues la respiración celular, la forma en la que nuestra célula obtiene energía, incluye tanto los procesos anaerobios como aerobios. Entonces, nuestras células pueden obtener energía en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Y pues más adelante vamos a ver cómo. Pero primero tenemos que ver el principio redox y cómo es que obtenemos energía a partir de compuestos como la glucosa, que no es nuestra única fuente de energía. También podemos obtener energía a partir de lípidos. A partir de los lípidos también obtenemos energía y a partir de proteínas también obtenemos energía. Pero bueno, ¿ya vieron este tema en química? ¿En química general? Todavía no. Todavía no. A eso, profe. ¿Y lo recuerdan de la prepa? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, no vamos a estar haciendo balanceo por método redox ni nada por el estilo,
Eso ya se los dejo a su profe de química, pero sí es importante que recuerden qué es lo que pasa en una reacción redox, porque todas las reacciones o bueno, la gran mayoría de las reacciones catabólicas se basan en reacciones del tipo redox. Entonces, las reacciones redox van a ser reacciones químicas en las que se transfieren electrones entre reactivos generando productos. Y bueno, la oxidación en una reacción redox es la pérdida de electrones. Y la sustancia que pierde electrones se dice que está oxidada. La reducción es la ganancia de electrones. Y las sustancias que ganan electrones se dice que están reducidas. Baja su número de oxidación. Y bueno, la sustancia que dona los electrones se le llama agente reductor y a la sustancia receptora del electrón se le llama agente oxidante. Entonces, las sustancias que ceden electrones, que es el agente reductor, por lo general van a ser compuestos que tienen electrones de más, que pueden darse el lujo de perder esos electrones para formar nuevos compuestos. En este caso, el agente reductor un ejemplo de un agente reductor que nosotros utilizamos para obtener energía es la glucosa. La glucosa es un agente reductor, tiene electrones de más y esos electrones de más los puede donar. ¿De acuerdo? Y la sustancia receptora de electrones, en este caso, la que recibe los electrones a final de cuentas, en todas las rutas, bueno, en la ruta catabólica principal para obtención de energía en la mitocondria, es el oxígeno. El oxígeno, al final de toda la ruta metabólica, capta los electrones que se le van quitando poco a poco a la glucosa y pues el oxígeno termina reduciéndose. O sea que roba electrones y al robarse electrones se reduce. Entonces el oxígeno es el agente oxidante en este caso, en esta reacción, y la glucosa es el agente reductor. La glucosa se oxida por el oxígeno y el oxígeno se reduce porque le ceden electrones, pues la glucosa, o se roba los electrones de la glucosa, o los acepta, no sé, como lo quieran ver, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan que esto pasa poco a poco, ¿no? Si ocurriera, o sea, esta reacción sí puede ocurrir de manera inmediata. ¿Cómo podemos hacer que la glucosa se convierta en un solo paso en presencia de oxígeno en CO2 y agua? Pues simplemente la quemamos. Ustedes pueden quemar azúcar con un encendedor, con una vela, en la parrilla, como ustedes gusten. Y al quemarla lo que va a pasar es que la glucosa va a reaccionar con el oxígeno y se va a producir CO2 y agua. Lo mismo pasa cuando queman madera. Recuerden que la madera es celulosa. La celulosa está formada de glucosa. Y cuando queman la madera, lo que están haciendo es oxidar a la madera. Nada más que la oxidación es tan rápida, se están cediendo los electrones de manera tan rápida que se está liberando tanta energía que se produce lo que conocemos como fuego. ¿De acuerdo? Nuestras células no pueden hacer eso, ¿no? Esta reacción produce mucha energía. Quemar glucosa, quemar cualquier cosa que contenga carbón, produce mucha energía. Pero, pues nuestras células no lo pueden hacer de manera rápida. ¿Por qué? Pues porque se quemarían, ¿no? Obviamente. Entonces, nuestras células llevan a cabo un proceso controlado por enzimas en el cual esta molécula se va oxidando poco a poco, reacción por reacción. Tiene muchos pasos, como vamos a ver más adelante. Esta es la ruta metabólica de oxidación de la glucosa. Se llama glucólisis. Así es como se va rompiendo la glucosa para ir obteniendo energía a partir de ella. Entonces les digo, es un proceso sumamente controlado por la célula. ¿Por qué? Pues porque si fuera rápido, como quemar madera, pues la célula se quemaría, ¿no? Entonces, antes de empezar con la ruta metabólica, es importante que ustedes conozcan las moléculas que al final de cuentas se van a convertir en energía, ¿no?
porque la glucosa como tal no es lo que provee o no se convierte en energía como tal. La glucosa se convierte en otras moléculas que tienen una mayor energía, como el ATP. Y otro ejemplo es el NADH. El NADH es un producto de estas rutas catabólicas y lo que hace es básicamente almacenar la energía para cuando se requiera. De hecho, más adelante en esta misma presentación vamos a ver cuál es la función específica del NADH. Y bueno, en la respiración celular, las moléculas orgánicas, les digo, van a ser degradadas en una serie de pasos, como vamos a ver más adelante, y los electrones de los compuestos son transferidos por enzimas o coenzimas a una molécula que se llama NAD. Esta NAD significa nicotinamina dinucleótido. Perdón, nicotinamida. Es nicotinamida dinucleótido. Tiene 2 nucleótidos, por eso se llama dinucleótido. Y esta nicotinamida existe en 2 formas. Puede estar protonada o desprotonada, o sea, con un hidrógeno o sin un hidrógeno. Cuando está protonada, se protona porque recibe electrones del proceso de oxidación de la molécula de glucosa o de otras rutas metabólicas que también vamos a ver más adelante. Esos electrones se le transfieren y la molécula se protona. Entonces, esos electrones van a proveer de energía a la célula en un proceso que se llama respiración oxidativa o cadena de respiración en la mitocondria, que vamos a ver casi al final de esta presentación. Pero es importante que sepan que hay moléculas que pueden almacenar esos electrones y posteriormente liberarlos para generar energía. Entonces, esos 2 electrones que recibe la nicotinamida los puede volver a soltar y cuando los suelta, genera energía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el NAD lo pueden encontrar de 2 formas, como NADH, que es la forma que aceptó los protones, o como NAD, que es la forma con carga positiva y no tiene el protón adicional. Entonces, es una forma en la que la célula almacena energía en forma de electrones. Y les decía, bueno, pensé que lo íbamos a ver casi hasta el final, pero bueno, lo vamos a ver más a fondo al final. No me acordaba de esta diapositiva. El NADH genera energía cuando libera sus electrones que se robó a la cadena transportadora de electrones. Esto ocurre dentro de la mitocondria. Y este es el proceso de respiración celular que se lleva a cabo en la mitocondria, en organismos eucariotas. Y también las bacterias llevan a cabo este proceso, pero ellas lo llevan a cabo en su membrana plasmática. Y la energía obtenida, a final de cuentas, a partir de esos electrones y de la cadena transportadora de electrones, se convierte al final en ATP. O sea, ese NADH es como un paso intermedio para que se transporten los electrones a la cadena transportadora de electrones y se genere ATP a final de cuentas, que es, pues, la fuente de energía principal de la célula. O sea que esa glucosa que nosotros estamos consumiendo, esas grasas que nosotros consumimos, esas proteínas, nuestro cuerpo literal los quema en un proceso químico controlado para convertirlos en energía en forma de ATP. El ATP, pues como ya les había mencionado, es una molécula sumamente energética que cuando se rompe uno de sus enlaces fosfoéster, libera mucha energía que esa energía lo que hace es permitir que algunas reacciones se lleven a cabo. Hay reacciones que sin el ATP no podrían estar ocurriendo. Entonces el ATP lo que hace es darle esa energía adicional que necesitan, por ejemplo, las enzimas para poder convertir un producto en un sustrato. Esa es de las funciones principales del ATP. Por ejemplo, para la contracción muscular,
es sumamente necesario el ATP. Si vieron el video que les mandé sobre la contracción muscular, se habrán dado cuenta de las cantidades industriales que requiere el músculo esquelético para poder llevar a cabo una sola contracción muscular. Cada proteína de miosina requiere de una molécula de ATP para poderse unir a la actina. Requiere de la hidrólisis de ATP para poderse unir a la actina, ¿no? Les recomiendo mucho que vean el video y van a entender por qué es tan necesario el ATP para las células y por qué necesita tantas cantidades. Pero bueno, vamos a ver las diferentes etapas de la respiración celular. Lo vamos a dividir en 3 partes. Lo vamos a dividir en glucólisis, que es la degradación de glucosa en moléculas de piruvato. Este es el producto final de la glucólisis. El ciclo del ácido cítrico, que a lo mejor lo conocen como el ciclo de Krebs. A lo mejor por ahí han escuchado el RAP. Y en este caso, en este ciclo se completa la degradación de la glucosa y también se completa la degradación de ácidos grasos en el ciclo de Krebs, no nada más de glucosa, también de proteínas, bueno, en específico de aminoácidos también se completa la degradación. Y por último vamos a ver la fosforilación oxidativa, que es donde se produce la mayor cantidad de ATP en la célula. Esta fosforilación oxidativa se lleva a cabo dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs también se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Y la glucólisis se lleva a cabo en el citosol, en el citoplasma. Y pues esta es la glucólisis, ya se las había mostrado, se las presento un poquito más a fondo para que vayamos viendo cómo es que se va transformando la molécula de glucosa. Todas estas reacciones son catalizadas por enzimas. O sea, no ocurren de manera espontánea. Hay enzimas específicas que van convirtiendo a la glucosa en sus diferentes productos. Por ejemplo, en la primera reacción participa una enzima que se llama hexoquinasa y convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Cómo hace esto la hexoquinasa? Pues toma a un ATP, toma su último fosfato y se lo transfiere a la molécula de glucosa. Entonces, en el primer paso de la glucólisis se tiene que invertir una molécula de ATP. Y como producto se obtiene la glucosa 6-fosfato y ADP. En el segundo paso, una fosfoglucosa isomerasa convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. No sé si alcanzan a ver la diferencia entre estas dos moléculas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Recuerdan cómo se cuentan los carbonos? Está el 1', 2', 3', 4', 5'. Ahora, en vez de estarse formando el enlace éter o el ciclo en el carbono 5', se está cerrando en el carbono 4'. O sea, este carbono ahora se está uniendo al oxígeno. O sea, es la misma molécula. Nada más se cambió el orden de los enlaces. Sigue teniendo exactamente los mismos átomos. Sigue teniendo 6 carbonos. Solamente se cambió el orden de los carbonos. Entonces, por eso se dice que se está isomerizando la molécula. Los isómeros son moléculas que tienen la misma composición atómica, pero diferentes enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda reacción. En la tercera reacción, una fosfofructosinasa utiliza otra vez ATP y fosforila nuevamente ahora a la molécula de fructosa 6-fosfato para generar a la fructosa 1,6-bifosfato. Se llama bifosfato, ¿por qué? Porque tiene 2 fosfatos. Posteriormente, una aldolasa lo que hace es romper a esta molécula en 2. La parte a la mitad. Al partirla a la mitad nos quedamos con 2 moléculas que tienen 3 carbonos.
esta de por acá que se llama dihidroxiacetona fosfato y esta de por acá que se llama gliceraldehído 3-fosfato. A la célula no le gusta la hidroxiacetona fosfato, no le gustan las cetonas en general. Y de hecho esta molécula como tal no la puede utilizar para obtener energía. Entonces utiliza una segunda enzima que se llama triosa fosfato isomerasa para convertir a esta dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues simplemente cambia este oxígeno con doble enlace que está aquí en la posición del carbono 2 al carbono 1. O bueno, al carbono 3, que es el de acá, perdón, porque se llama gliceraldehído 3-fosfato. Depende de dónde empecemos a contar, ¿no? De hecho, cambia el doble enlace de este oxígeno a este oxígeno de acá. De acá para acá, no para acá. Lo estaba viendo al revés. Entonces, este doble enlace se rompe, se pasa para acá. Y por eso también se llama isomerasa, porque estas dos moléculas tienen la misma cantidad de átomos, simplemente se está cambiando otra vez el orden o los enlaces, ¿no? Entonces la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Importante, se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Va a ser importante por las reacciones que vamos a ver más adelante. Este gliceraldehído 3-fosfato, por acción de una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué le pasó a la molécula? Se volvió a fosforilar, ¿no? Se le agregó otro fosfato. ¿Sí sigo conectado, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Se convirtió ahora en bifosfoglicerato. Es gliceraldehído 3-fosfato y pasa a bifosfoglicerato. Se fosforila por acá. ¿Levantaron la mano o me preguntaron algo en el chat? Yo, profe, entonces, Dime. ¿cuál es la diferencia de isomerar y fosforilar? En fosforilar se está agregando un grupo fosfato. En la isomerización solamente se está cambiando el orden de los enlaces. Y no importa el orden, o sea, si de derecha a izquierda, izquierda a derecha, simplemente que sea la misma molécula, pero con diferente orden de eso, de... Es que vean, ¿cuál es la diferencia entre esta molécula de aquí, la hidroxiacetona y la gliceraldehído 3-fosfato? ¿Alcanzan a ver la diferencia entre esta molécula y esta molécula? Porque nada más hay una diferencia. Y es el lugar donde se encuentra. No, lo que está en rojo no, eso es igual. La diferencia. Tenemos un HC al final o al principio, depende de dónde lo veas. Bueno, sí, ese es el aldehído. Entonces, esa es la diferencia, la posición del doble enlace. El doble enlace aquí está en el extremo, en el 3, en la posición 3, y el doble enlace acá está en la posición 2, está en el medio. Entonces, por esto este es una acetona y este es un aldehído, porque este tiene la estructura de HCOR y este tiene la estructura de RCOR, que lo vimos en nomenclatura. Entonces, lo único que está haciendo la triosa fosfato isomerasa es cambiar la ubicación de ese doble enlace. Lo pasa para el carbono 3. Originalmente estaba en el 2 y lo pasa al 3. Acá ya estaba en el 3. Entonces, lo único que está haciendo esa isomerasa es cambiar la posición de ese doble enlace. Entonces, eso es lo que ocurre en las isomerizaciones. Son moléculas que tienen la misma cantidad de carbonos o de átomos, pero se está cambiando el orden de los enlaces, ¿no? Aquí se está cambiando el orden del doble enlace que estaba en el carbono 2 al carbono 3 para obtener 2 gliceraldehído 3-fosfatos. ¿Va? Sí, profe. Entonces, en el paso 6, en este paso de fosforilación adicional, se utiliza NAD
y 2 fosfatos inorgánicos, o sea, 2 grupos fosfato que estén solitos, sin ATP. Y esta enzima lo que hace es agregar ese grupo fosfato a la posición del aldehído. Al agregar el fosfato a esta posición del aldehído, se tiene que remover este protoncito que estaba adicional acá arriba, este hidrógeno que estaba en el aldehído. Entonces se liberan esos 2 hidrógenos y esos 2 hidrógenos terminan uniéndose al NADH. Entonces, en este paso 6, importante, se obtienen 2 moléculas de NADH. ¿De acuerdo? Eso va a ser importante para cuando veamos fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque a partir de ese NADH también se obtiene energía. Seguido de esta reacción, una fosfoglicerato sinasa lo que hace es, a partir de 2 ADP, transferir ese grupo fosfato que se adicionó a las moléculas de ADP para generar 2 ATP. Entonces la fosfoglicerato sinasa lo que hace es le quita el fosfato, uno de los fosfatos al bifosfoglicerato y se lo dona a 2 moléculas de ADP para producir 2 moléculas de ATP. No sé si quedó claro eso. Fosfoglicerato sinasa le quita el fosfato al bifosfoglicerato, uno nada más, pero como tenemos 2 moléculas, le termina quitando 2 y cada uno de ellos se lo dona a una molécula de ADP. Entonces, como se le robaron 2, al final se obtienen 2 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? En el siguiente paso, obtenemos 3 fosfoglicerato. Glicerato porque tenemos carga positiva acá. Y una fosfogliceromutasa cambia la posición del grupo fosfato que estaba en la posición del carbono 1 al carbono 2 para obtener 2 fosfoglicerato. O sea, lo único que cambió del paso 7 al paso 8 fue la posición del grupo fosfato. La fosfogliceromutasa cambia el fosfato del carbono 1 al carbono 2. Y el 2-fosfoglicerato después es transformado por una enolasa en fosfoenolpiruvato. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta reacción? Se está removiendo este OH. Para removerlo se le dona un protón. Al donarle un protón, este OH se convierte en agua y se rompe este enlace del carbono. Entonces se libera agua y se forma un doble enlace entre estos 2 carbonos para formar el fosfoenolpiruvato. Por último, una enzima que se llama piruvato sinasa le quita ese grupo fosfato que todavía le queda al fosfoenolpiruvato, pero como tenemos 2 fosfoenolpiruvato, le quita 2 fosfatos y se los dona a 2 moléculas de ADP para convertirlas en ATP. Al final, al quitarle este grupo fosfato, uno de los oxígenos del fosfato se queda, se forma el doble enlace oxígeno y obtenemos esta molécula al final que se llama piruvato. Entonces, en la glucólisis, como resumen, la glucosa en una serie de 10 pasos se va oxidando lentamente hasta obtener la molécula final de piruvato. Y como rendimiento neto de energía, pues hay que considerar que primeramente se invierten 2 moléculas de ATP en la reacción 1 y en la reacción 3, pero al final obtenemos 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Entonces, el rendimiento neto de la glucólisis en términos de ATP es 2 moléculas de ATP. Al final de la glucólisis obtenemos un rendimiento positivo de 2 moléculas de ATP. También se obtienen 2 moléculas de NADH. Más adelante vamos a ver cómo se obtiene energía a partir del NADH. Y también obtenemos piruvato, que también se puede obtener energía a partir del piruvato, como vamos a ver en el ciclo de Krebs. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas?
Sí, recuérdeme que era el piruvato. Sí, por favor. Es esta molécula aquí abajo. Ok. Sí, es una molécula, es el producto final de la glucólisis. Es una molécula de 3 carbonos, tiene un grupo cetona, Paso 10, tiene un ¿dónde se grupo fue el ácido. fosfato? ¿Mande? Ay, ¿Perdón? ¿cómo fue que desapareció el fosfato en el 10? No, desapareció. La piruvato sinasa se lo quitó al fosfoenol piruvato y se lo donó a 2 moléculas de ADP para formar 2 moléculas de ATP. O sea, en el paso 7 y en el paso 10 se desfosforila bueno, en este caso al 1,3-bifosfoglicerato y en este caso al fosfoenol piruvato para producir ATP. En el paso 7 y el paso 10 se obtiene energía en forma de ATP, como quitándole fosfatos a la molécula que se fosforiló inicialmente. ¿Va? Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda aquí, chicos? Sí, ¿qué era fosforilar? Agregar grupos fosfato. Todos estos que están en color como rosita, rojo. En este Ok. paso se fosforiló a la glucosa, en este caso se fosforiló a la fructosa 6-fosfato, en este paso se fosforiló al gliceraldehído 3-fosfato, y después llegan las reacciones sinasa, que las sinasas lo que hacen es quitar fosfatos. Esta es una sinasa, esta también es una sinasa. Le quitan el fosfato y lo transfieren a otra molécula. En este caso, todos esos fosfatos se están transfiriendo de la molécula original al ADP para formar ATP. ¿Alguna otra Ok, duda? gracias. ¿Más dudas, chicos? Es bastante información. Igual, si tienen dudas y mi explicación creen que no haya sido muy clara, hay muchísimos videos de este tema en YouTube que puedan buscar. Nada más búsquenlo como glucólisis y seguramente les van a aparecer muchos videos sobre la glucólisis. Pero en realidad no quiero que se aprendan de memoria las enzimas, no quiero que se aprendan de memoria los reactivos intermedios. Lo que me importa sería el producto inicial, bueno, el reactivo inicial que es la glucosa, el producto final que es el piruvato y los rendimientos de energía que se obtienen. Eso es lo que más me importa que recuerden de la glucólisis. Que se invierten 2 moléculas de ATP, como producto final se obtienen 4 moléculas de ATP y el rendimiento neto son 2 moléculas de ATP. Es como una inversión que hace la célula, que le genera rendimientos. Más o menos, chicos. O sea, nomás eso, profe. No quiere que nos aprendamos como esa, no sé si, como nomenclatura. Esa no las aprendemos. No, porque no han visto eso, pues. Ok, entonces nomás Sería, o sea, esto lo van a ver súper a fondo si van ustedes a la carrera de QFB en tercer semestre cuando lleven bioquímica, porque al mismo tiempo que lleven bioquímica van a estar llevando química orgánica. De hecho, a finales de primer semestre de química general deben de ver un poquito de química orgánica. Y van a poder entender un poquito mejor estas estructuras, porque ahorita no sé si sepan que cada uno de estos vértices es un carbono. Y que a los carbonos, por ejemplo, a cada uno de estos vértices, cada carbono siempre tiene 4 enlaces. Entonces, a este carbono de aquí, además de los enlaces que ya tiene, pues tienen hidrógenos implícitos también. O sea, que no los dibujamos porque ya sabemos que el carbono tiene 4 enlaces. Entonces, en algunos casos se ocultan esos hidrógenos porque ya pues se sabe que tienen esos hidrógenos. Y no sé si sepan que pues esta molécula es lo mismo que esta, pero están al revés. Entonces, muchas cosas de orgánica que les falta ver, como isómeros, estereoquímica. Entonces, no me puedo basar ahorita en estructuras. No me importan las estructuras ahorita.
Me importa que sepan lo que ya les dije, ¿no? Que a partir de la glucosa y una serie controlada de pasos de oxidación, se obtiene piruvato como producto final. Y esa serie de pasos oxidativos lo que me generan como producto energético son 4 moléculas de ATP con un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP, porque al principio invertí 2 moléculas de ATP. Adicionalmente se obtienen 2 moléculas de NADH y el piruvato que se obtiene al final, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, se convierte en energía también una vez que es transportada a la mitocondria. Entonces, eso es lo importante aquí. ¿Va? Sí, profe. Sale, profe. Ya me Ok, tiene profe. bien espantado, profe. No se espante. Bueno, el piruvato que resulta de la glucólisis es transportada por una enzima a la mitocondria. Esa enzima, una vez que llega a la mitocondria, lo que hace es oxidar a la molécula de piruvato. Esa enzima se llama piruvato descarboxilasa. Entonces, la piruvato descarboxilasa lo que hace es oxidar este carbono que está aquí, todo lo que está en gris, este carbono lo oxida. ¿Qué pasa cuando oxidamos? ¿Le quitamos electrones o le damos electrones? Se le dan electrones, ¿no, profe? No. Cuando No, se se le le dan Se le electrones, se quitan reduce. electrones. Exactamente. Aquí hay un electrón de más en este oxígeno, por eso tiene carga negativa. Entonces, la piruvato descarboxilasa lo que hace es le quita ese electrón que tiene de más. Entonces, el oxígeno ahora forma un doble enlace con el carbono de acá. Se rompe este enlace porque el carbono nada más puede tener 4 enlaces covalentes. Entonces, se libera esta parte de la molécula. Se libera en forma de CO2. Y el piruvato se convierte en este grupo acetilo que está aquí. Esta molécula de aquí, los 2 carbonos que están en rojo, el doble enlace oxígeno, se llama acetilo. Ese acetilo es captado por una enzima, por una coenzima que se llama coenzima A. Cuando esa coenzima A, que se abrevia por lo general como CoA, capta ese grupo acetilo, la coenzima A se convierte en acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Ese acetilo lo obtiene la coenzima del piruvato, aunque no es la única fuente de la cual la coenzima A puede obtener ese acetilo. Si ustedes, por ejemplo, consumen vinagre en algún tipo de ensalada o en algún tipo de bebida que contenga vinagre, pero por lo general se consume vinagre en las ensaladas, ese vinagre pues es básicamente ácido acético. Ese ácido acético se puede unir a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Cuando ustedes consumen alcohol también, su hígado lo que hace es oxidar al alcohol para convertir al alcohol en ácido acético, porque el cuerpo considera el alcohol como una sustancia dañina, entonces la oxida rápidamente para poderla eliminar o para utilizarla como energía, cualquiera de las dos. Entonces, el alcohol se convierte en ácido acético en el hígado y ese ácido acético se puede unir a la coenzima A. También los grupos, recuerden que los aminoácidos tienen un grupo ácido, tienen un carboxilo. Ese carboxilo se les puede quitar a las proteínas y ese carboxilo se puede unir a la coenzima A para también formar acetilcoenzima A. Entonces, esa es la forma en la que también se puede obtener energía a partir de fuentes que tal vez no sean muy obvias, ¿no? En el caso de los ácidos grasos también generan grupos acetilo que también se unen a la coenzima A, nada más que en el caso de los ácidos grasos se van cortando poco a poquito. De 2 en 2 carbonos se va cortando la cadena hidrocarbonada del ácido carboxílico para también obtener energía a partir de ácidos grasos. Así es como quemamos las grasas literalmente en un proceso que se llama beta oxidación, que van a ver más a fondo ya que lleven la clase de bioquímica. Aquí no vamos a ver beta oxidación. Pero es importante que sepan que existe, ¿no? Pero bueno, este proceso de oxidación del piruvato también genera NADH, que ese NADH también se va a utilizar en la cadena de transporte de electrones para la obtención de energía. Y bueno, lo que sigue sería ver cómo es que esa acetilcoenzima A genera energía a partir del ácido cítrico.
Entonces, así es como obtenemos nosotros, a final de cuentas, la mayor parte de la energía que utilizamos en nuestro día a día. Este ciclo del ácido cítrico únicamente se lleva a cabo de forma eficiente en presencia de altas cantidades de oxígeno. Vamos a ver por qué al final de la cadena de transporte de electrones. Se van a dar cuenta de por qué necesitamos respirar. Pero bueno, en esta cadena, en este ciclo, se genera mucho CO2. Ese CO2 pues lo tenemos que expulsar, si no nuestras células empiezan a morir también. La próxima clase les voy a explicar por qué. Pero ahorita ya no alcanzo a ver el ciclo del ácido cítrico. Me tardo muchísimo o me tardo bastante viendo cada una de las reacciones. Entonces, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Pero es importante, antes de que se vayan, que sepan que, por ejemplo, esta acetilcoenzima A tiene dos opciones una vez que se forma. Puede entrar a ciclo de ácido cítrico si es que la célula necesita o le falta energía. Entonces, la célula puede decidir, si me falta energía, ok, voy a meter esa acetilcoenzima A al ciclo del ácido cítrico para obtener más energía. Pero si la célula dice, ok, yo ya cumplí con mis requerimientos energéticos del día, tengo un exceso de energía, ya no necesito estar obteniendo más energía a partir de ácido cítrico, le puede decir esa acetilcoenzima A que se vaya mejor a síntesis de ácidos grasos. En ese caso ocurren reacciones de condensación. Estos grupos acetilos se van condensando, o sea, se van pegando unos con otros para formar grasa. O en este caso ácidos grasos que posteriormente se unen a glicerol para formar triglicéridos. Esos triglicéridos se guardan en sus adipocitos. Entonces, por eso, como les mencioné en el caso del alcohol, cuando el alcohol se oxida a acetato y se une a la acetilcoenzima A, y ustedes ya cumplieron con sus requerimientos energéticos diarios, esa coenzima A se va a ir a síntesis de ácidos grasos. Entonces, el alcohol que consumieron se va a empezar a consumir en grasa. Si ustedes también ya consumieron un exceso de calorías y los carbohidratos que están consumiendo ya no necesitan irse a ciclo de ácido cítrico, también la célula va a empezar a condensar esos acetilcoenzima A para formar más grasa. Entonces, por eso las grasas se convierten, por eso los carbohidratos, cuando son consumidos en exceso, se convierten en grasa. Por eso el alcohol tiene calorías. Por eso les venden cerveza light, porque tiene menos alcohol. Y al tener por eso engordamos. al tener menos alcohol, tiene menos calorías. Sí, por eso se engorda cuando se consume mucho alcohol o se consumen muchos carbohidratos. La panza Porque chelera. exactamente, la panza chelera, porque todo ese alcohol, todos esos carbohidratos se van a convertir, les digo, en triglicéridos que se van a guardar en los adipocitos. Y ya cómo se guardan en los adipocitos depende de su distribución de grasas, ¿no? Depende del tipo de cuerpo que ustedes tengan. A algunas personas se les almacena en el estómago, a los hombres principalmente se les almacena en el estómago. Entonces, por eso sale la famosísima panza chelera, ¿no? Pero a cada quien se le almacena la grasa en diferentes partes. Entonces, por eso siempre hay que cuidar el consumo de calorías diarias, que es lo más importante. Un ejemplo, ¿cuántas calorías trae, por ejemplo, una cerveza light? De la marca que quieran. 98, profe, ¿no? Como 98 calorías por lata, ¿no? Ajá. Casi 100. Y ¿Cuántas se toman? hay una que tiene 70. Ni una, profe, porque no tomo. Ninguna. Ah, mira, salió muy sano el grupo, qué bueno. Aquí nadie bebe, profe. ¿Y No usted, sé, profe? No hacemos eso, profe. Imagínense que se echaron un buen desayuno. Luego fueron a comer, no sé, al Carlitos, se aventaron un combo grande en el Carlitos. Y luego fueron a cenar tacos y luego se fueron a tomar. El consumo diario promedio de calorías de una persona anda alrededor de 2000. Depende mucho de la altura de la persona. Mientras más alto seas, más calorías debes de consumir. Mientras más bajito seas, menos calorías debes de consumir. De hecho, hay calculadoras en línea que les pueden calcular sus requerimientos diarios
sus requerimientos diarios calóricos, ¿no? Entonces, supongan ustedes que ya cumplieron con sus requerimientos calóricos diarios, ya consumieron sus 2.000 calorías. Y, no sé, por ahí el ejemplo que me dijeron que se tomaban como 4. Esas 400 calorías adicionales que están consumiendo se van a convertir en pura grasa. Entonces, nada más para que lo tomen en consideración y tomen pues un poquito de conciencia sobre la cantidad de calorías que consumen a diario. Si les interesa pues este tema y van a QFB, creo que los industriales también la pueden tomar. Más adelante hay una optativa de nutrición, una clase de nutrición que pueden tomar donde ven mucho más a fondo todo este tema que pues les estoy mencionando, ¿no? De aquí para pura lechuga y agüita. No, también, si están en un déficit calórico, también se producen estragos en la célula, ¿eh? No, tampoco es bueno estar en un déficit calórico, a menos de que quieran bajar de peso o más bien que necesiten bajar de peso, ¿no? De hecho, es la única forma de bajar de peso de forma eficiente, estar en un déficit calórico. Si su consumo calórico diario es de 2.000 calorías y ustedes se ponen a consumir únicamente 1.800 calorías a diario, van a empezar a bajar de peso, quieran o no. Así es como se diseñan las dietas. Les calculan cuánto deberían de consumir en calorías para su peso ideal. Entonces, si miden tanto, necesitan pesar tanto y para pesar esto necesitas consumir esta cantidad de calorías. Eso es lo que hace un nutriólogo, básicamente. De hecho, lo que hace mi nutróloga, me dice, tienes que consumir tú alrededor de 1.200 calorías, pero como vamos a bajar, te voy a poner 1.600. O sea, me baja o 1.700, depende Ajá, lo bien que me porte en la semana o en la quincena. sí, así funciona el nutriólogo, ¿no? Si quieren bajar de peso, los ponen en déficit. Si quieren subir de peso, los ponen en un exceso calórico, ¿no? Si les hacen el cálculo de más o menos cuántas calorías están consumiendo al día, si están muy bajas del número de calorías, les ponen una dieta en la que pues consumen más calorías, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, los fisicoculturistas, empiezan a consumir calorías en exceso para construir más músculo, ¿no? Aunque algunos por ahí hacen trampa, pero pues cada quien, ¿no? Pero bueno, chicos, ya me desvié bastante del tema. Si tienen dudas, ahorita me pueden preguntar, pero los que ya no tengan dudas, por el día de hoy sería todo, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, Gracias. ¿dudas, chicos? Gracias, profe. De nada. Me iban a preguntar algo más, por ahí escuché a alguien. Una vez sobre la diapositiva anterior, el anterior, ¿Esta? Ajá. la otra. Esta. Sí, ¿cómo fue que llegó el doble enlace ese del segundo carbono que tuvo otro doble enlace en el oxígeno? Es que se rompe este enlace de aquí. Pues al romper este enlace se le está quitando electrones, pero un oxígeno del fosfato se queda. Y ese oxígeno del fosfato forma ahora el doble enlace. Este doble enlace que le faltan electrones básicamente, se transfiere el electrón al enlace del oxígeno. Entonces por eso se perdió ahí el doble enlace. Ok. A ver, déjame ver si le puedo hacer más zoom. Ajá. Este doble enlace pasó para acá. O sea, al pasar este doble enlace para acá, este doble enlace se rompió, se fue para acá y sale el grupo fosfato cuando se forma el doble enlace aquí. Entonces nada más cambió de posición Y este por eso oxígeno para arriba. Y por eso al último carbono se le agrega el hidrógeno Ajá, sí, para en completar este sus caso se 4. agrega un hidrógeno más. Es que de hecho lo que ocurre es una hidrólisis. Este enlace fosfato se rompe con una molécula de agua. Pero ahorita lo importante es que sepan que este doble enlace pasa para acá, este grupo fosfato se libera, entonces se forma el OH aquí y este carbono gana un hidrógeno. No sé si tengan alguna otra duda.
Pues no, ya luego nos va a Negativo. explicar lo del Na. Perdón, Julio César, no lo escuché bien. Que luego nos va a decir cómo es que se forma el Sí. Na. Bueno, el NADH ya les dije cómo se formaba. La función no se las he dicho muy bien. Les dije que es para energía, pero se forma así. Se toman protones de la comida se toman protones y electrones de la comida que consumimos y se le dona al NADH. O sea que pasa de esta estructura a esta estructura. Nicotinamida oxidada pasa a nicotinamida reducida. Igual les mando la presentación para que revisen un poquito más a fondo las reacciones si gustan. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿Podría repetir lo de la oxidación del piruvato? Oxidación de piruvato. En la diapositiva. Acá está. Ajá, en eso. Sí, la piruvato descarboxilasa le quita este electrón a esta parte de la molécula y al quitarle este electrón el oxígeno forma doble enlace con el carbono y se rompe este enlace de aquí. Entonces esta parte de la molécula se libera en forma de CO2 y lo que queda es un grupo acetilo. Este grupo acetilo se conjuga o se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Profe, gracias. Bueno, chicos, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Sale, profe, hasta el lunes, gracias. Sale, chicos, cuídense. Gracias, profe. Bye.